Muy buenos días, amigas, amigos, bienvenidos al programa Derechos Urbanos en Voces Azuayas de este día viernes 27 de enero. Estamos ya terminando el mes. En esta oportunidad vamos a hacer un análisis con la doctora Carolina Ávila. Ella es PhD en comunicación académica y analista política y queremos conversar conjuntamente con Fernando Vega y él y nuestra invitada sobre todo lo que acontece en materia electoral, tanto a nivel nacional, a nivel local, en cuanto a preferencias electorales, a las encuestas, a los debates, así también algo que nos preocupa, la situación del Consejo de Participación Ciudadana y el interés en la práctica de la ciudadanía sobre estos temas. Con ella estaríamos abordando estas situaciones particulares. Fernando, bienvenido. Buenos días, César. Buenos días, Carolina. Bienvenida y gracias por aceptar este conversatorio. Como César lo ha dicho, quisiéramos acercarnos a lo local, pero un poco desde un paneo más general de lo que está pasando en el país. Yo resumiría esto: nos acercamos de manera vertiginosa y con muchos bombos y platillos al reducto minimizado de la democracia que acontece cada X años en ir a las urnas, además vaciado de todo contenido y de toda propuesta, tremendamente politiquerizado, ¿no es cierto? Porque ya no existen partidos políticos, propuestas, programas, ideologías. Esto es una feria, ¿no? Es una carrera de caballos en los que cada jinete monta un caballo diferente, a su camiseta, coaliciones contra natura, en fin. Y es la presencia de las mafias, la paradoja de que te piden elegir miembros del Consejo de Participación Ciudadana al mismo tiempo que se está preguntando si ese consejo debe perder sus funciones más importantes, ¿no es cierto? Entonces, claro, la pregunta, por ejemplo, ahí, si voto o no, debería elegir, preocuparme de elegir a los vocales del consejo, y si voto sí, debo votar o no, ¿por quién voto? ¿Tiene sentido votar? Bueno, una serie de problemas y de contradicciones. Entonces, Carolina, empecemos así desde una visión general. De una, como dicen los guambras, Fernando, Sí. Cecitar, un gusto poder saludarles. En efecto, ¿cuánto de todo este resumen, que Fernando lo hace muy bien, le importa a la ciudadanía en tanto y cuanto le resuelve los problemas de fondo, los problemas serios, el tema de la inseguridad con todo lo que vemos cada día, el problema de empleo, de poder llevar alimento a la casa, el tema de salud? No necesariamente se abordan en estos temas, tanto en la consulta popular como inclusive en la agenda electoral de esta, que es una de las elecciones, primero, menos ideológicas, por todo lo que ya Fernando contó, obviamente, pero además que la ideología de alguna manera parece que no está enlazándose en la narrativa de cara a la prefectura o de cara a la alcaldía, ¿no? No está mirándose desde un filtro que es tan valioso para poder tomar una decisión como el de la ideología como tal, no se usa. Y de ahí que cada vez que nos encontramos en las urnas, estamos enfrentados a lo que uno de los autores en comunicación política menciona, que es Mario Riorda. Estamos enfrentados a los plebiscitos emocionales, una suerte de muerte de esta campaña de ideas, propaganda, como surgió, diremos, al inicio la comunicación electoral, a esta más bien línea emocional, a este storytelling, pero que trata de comulgar con el entusiasmo que te permita decir si me cae bien o me cae mal, pero básicamente la votación no está de la mano de un acuerdo programático, concreto, o inclusive de una buena análisis, una suerte de comparación exhaustiva de propuestas, porque estamos este momento como en feria, ¿no es cierto? Como para poder escoger lo que cada uno se le ha ocurrido en el furor de la campaña ofrecer. Y claro, evidentemente genera en todo esto una población que además
recordemos bien, más del 80% sigue diciendo que económicamente estamos mal, que vamos a estar peor, o sea, que caminamos hacia peor, ¿no? Luego que hay una decepción profunda por la clase política, por lo que no prometen y no cumplen, ¿no es cierto? Y finalmente todo esto se refleja en la alta indecisión, al menos en Cuenca, en el Azuay, no se baja del 30% de indecisión. Esto es sin contar los decididos nulos o decididos blancos, ¿no? Que de alguna manera, si juntáramos eso, porque la gente dice nulo porque no quiere todavía pensar, estaríamos hablando inclusive de números mayores en términos de indecisión. Bajo esa cortina es muy difícil estos momentos de la campaña pensar en que exista una proyección más clara para el 5 de febrero. Todo puede pasar. Caroline, si bien las comparaciones son medio fastidiosas porque no se acercan en el tiempo y en el espacio, en el asunto electoral, pero a veces me pongo medio ironizando el momento actual, digo, ¿qué pasaría si uno de los mayores demagogos y un gran orador, grandilocuente como era José María Velasco Ibarra, que llegaba a los balcones y fustigaba y llamaba a la votación y ganaba por su gran oratoria, este momento estuviera de candidato? Él no gana ni para una junta parroquial, porque era un hombre a su manera serio. Ahora vemos que candidatos no tienen ningún reparo de meterse en ataúdes, de ponerse zapatos de tal color, hacer cualquier tipo de payasada. Y eso es lo que se ha banalizado de tal manera al quehacer político y también se banaliza, yo creo que al elector por parte de los candidatos, que lo único que les interesa es la parte emocional. No sé cómo le ves tú, Carolina. Yo creo que hay un error pensar que el ciudadano, sobre todo los jóvenes, no se interesan por temas profundos. Lo importante aquí es contar esos temas profundos en las claves, en las formas, narrativamente hablando, en las que hoy en día ellos escuchan. Pero no se trata de llegar y bailar el último tren de TikTok únicamente para poder ganarse la atención. No se gana con eso. Se gana respetando incluso las neuronas, necesidades y deseos del votante, indistinto de la edad que este votante tenga. De manera que sí, se puede utilizar TikTok. José María Velasco Ibarra, viniendo en este momento, usara, porque era un hombre que en su tiempo tenía los recursos comunicacionales que se utilizaban en ese momento, ¿no? Pero en ese momento era el balcón y la oratoria. Y estoy segura que si es que naciera ahora, utilizará incluso el TikTok, pero con argumento, con contenido. Entonces, lo importante es que la herramienta que hoy en día se multiplica, porque se habla de comunicación 360, la herramienta que se multiplica cuente con el contenido adecuado para poder llegar a la decisión del votante. Entonces, solo con bailar no alcanza. Si se metió en los ataúdes simplemente era porque era parte de una estrategia de elevar viewers, que es lo que normalmente hace cualquier tiktokero. Pero el político requiere que en este código más superficial se pueda llegar con un mensaje correcto. Pongo un ejemplo, aunque políticamente no nos guste o sí nos guste, no voy por esa mirada, pero el mensaje, el canal de TikTok de Bukele, es un ejemplo de contenido aplicado en clave de TikTok, en clave de red social, en donde se puede llegar con información y sobre todo captando la atención. Pongo otro ejemplo más cercano, que es lo que hacen, al menos he visto notoriamente un par de medios de comunicación para poder llegar con la información. Uno, por ejemplo, es Diario El Comercio en su portal digital, pero sobre todo con la red social en Instagram. Instagram
y ahora el comercio, a partir de esa secuencia de historias, incluso como una mascotita, está contando noticias. No es que no cuenta las noticias, está desagregando esos titulares en contenidos más puntuales y específicos, además en esta clave más light, más superficial, pero que hace que la gente se interese. Y el otro ejemplo es La Posta. La Posta Cuenca, por ejemplo, ha sido capaz de llegar con serias acusaciones, de que si son o no son fundadas, si tienen o no tienen agenda política, eso no está en la discusión en este momento. Pero esas serias acusaciones, fuertes declaraciones, como dicen en su portal, han llegado a pesar del formato más irrespetuoso que tenga, ¿no es cierto? Porque utilizan las claves de la narrativa en lo digital para poder conectar con su audiencia en este caso. Entonces, Claro, no estoy descartando el uso del TikTok, César y Fernando, sino que lo hagan, pero con una estrategia adecuada. claro, bueno, yo creo que este momento los candidatos un poco pretenden emular el relativo éxito de Javier Herbart, que en base a utilizar las redes sociales tuvo una votación interesante, pero hay que recordarles a estos candidatos que por más iniciativa y originalidad de Javier Herbart, tampoco ganó. Tampoco ganó. Por mucho que se explotó ese ánimo emocional, etcétera, si bien tuvo su relativo éxito, pero tampoco ganó. Entonces eso yo sí creo que los políticos deberían tener presente. Además, César, un detalle, hablando del mismo Javier Herbas, es verdad que generó sobre todo una conversación hasta medio caricaturesca de lo que presentó el 31 de diciembre, disfrazándose de viuda, ¿no? Pero recuerdo que en el debate no le fue mal, hizo un buen debate. Entonces, ¿cuál fue la estrategia de Javier Herbas? Cuando le preguntan al asesor que estaba hecho cargo de las redes, era que quería que la gente conversara de él porque era un perfecto desconocido, recuerden ustedes. Y con ese disfraz de viuda el 31 de diciembre, la gente que estaba reunida en familia, compartiendo, diremos que el hecho festivo, ¿no es cierto? Tenían en sus celulares ese video, estaba circulando profusamente. Y eso ayudó a que la atención se captara el momento del debate para verle a este señor que estuvo de viuda disfrazado, cómo ahora enfrenta con seriedad las cosas, ¿no? Entonces, de nuevo, es un uso estratégico, pero no es el único. Hoy en día estamos hablando de comunicación envolvente con una multiplicidad de herramientas, que es lo que sí hizo, por ejemplo, Guillermo Lasso en la segunda vuelta. Utiliza las redes sociales para refrescar su marca. De hecho, contrataron exactamente al mismo equipo de Javier Herbas, refrescan la marca, le ponen en la conversación con este grupo de centennials, como les llaman, ¿no es cierto?, a este segmento de entre los 20 y 30 años, pero comienzan a trabajar con ellos sobre los temas de interés con los que además se diferenciaban con el adversario político, en este caso era Andrés Arauz. Entonces, se trata de un uso adecuado, pero no solo de esta herramienta, sino de todas las herramientas. TikTok le va a llevar a cualquiera de los candidatos a alcaldía aquí ahora a la alcaldía de Cuenca, no, pero un uso adecuado de todas estas herramientas en el contexto digital y tradicional sí puede ser la diferencia entre ganar o perder la elección. Interesante. Hace una visión general de... resulta que no solo por la crítica que se ha hecho a las preguntas de la consulta de que no resuelven los problemas del país, o a lo mejor algo apostan muy como un cheque posfechado, pero realmente la gente no sabe qué se está preguntando, por qué se está preguntando. Por eso se han polarizado las dos campañas. Precisamente, no piense en los problemas del Ecuador y vote sí, y no piense en los problemas del Ecuador y vote no. Me parece que ese es el tema, ¿no? Luego las consultas, a ver, perdón, pero yo creo que son muy pocas aquellas consultas que han logrado en verdad debatir los temas,
¿no? Inclusive aquella que la famosa frase de permítame meter la mano a la justicia, que se discutieron y muchísimo los temas que se preguntaban, al final del día la gente votaba si Por estaba los o no a favor de gallos. Correa, básicamente. Entonces, recuerde usted también, recuerdo una con Sixto Durán, porque creo que tuvo algunas él, pero me acuerdo que había una pregunta algo así como, ¿está usted de acuerdo o en contra, perdón, de la paralización de la educación? Era una pregunta enorme como para tranquilamente ganar con el 100%, ¿no es cierto? Entonces, y no, y la perdió, y la perdió. ¿Por qué? Porque normalmente una consulta popular en sí mismo no es sino un plebiscito de aprobación o rechazo al gobierno de turno, al gobierno que la convoca. Ay, Carolina, permíteme introducir una cierta disonancia en el sentido de que, pero algunos les he oído decir y viendo encuestas que se colocan, y sí, la angustia por la inseguridad y por todo el malestar social es superior al, a la impopularidad del gobierno y gana Ah, sí, el sí. sí, sí. Sí, no, no. A ver, que quede bien claro. Una de las ventajas que tiene en este momento la consulta popular es que el gobierno ha sabido desmarcar a su presidente, por decirlo de alguna manera, de la convocatoria a la consulta. Entonces, hay otros voceros, están en otra línea. Los mismos medios de comunicación se han encargado, aquellos que están bajo esta hegemonía, ¿no es cierto?, del status quo, se han encargado de insistir en promover esta consulta, pensando en este futuro político, más allá de quién esté este momento en Carondelet, ¿no? Entonces, no me extrañaría que ganen el sí. Además, como lo he dicho en otras oportunidades, son preguntas en donde es muy, muy complejo que gane el no así nomás. O sea, hay que mirar los anexos para que se vote no, hay que tener mucha más lectura crítica para que el no pueda permear, diremos así, en la conversación de la gente, de manera que no me sorprendería. Lo que sí va a pasar, creo yo, pero habrá que todavía mirar los resultados ya del 5 de febrero, es que aquella contundencia con la que el gobierno estaba muy complacido en materia de resultados en la consulta electoral, es probable que no la sienta tanto, es probable que al menos un par de preguntas inclusive se cuestione ese sí. Por ejemplo, las preguntas asociadas con el Consejo de Participación Ciudadana y con la reducción de asambleístas han hecho una fuerte campaña, sobre todo en aquellas provincias que se verían mermadas en su capacidad de representación. En fin, o sea, hay todo un tema allí que puede hacer que no sean un sí rotundo. Inclusive aquellos que no se han manifestado, que lo dudan un poco, siempre estas voces se han propuesto de manera crítica. Ahora, el gobierno, esta era la semana que comenzará próximamente, la semana para concentrar esfuerzos sobre la consulta popular. Y resulta que es la semana, y junto con esta que estamos terminando, en donde ha tenido un quilombo enorme y como que está quedando como un gobierno corrupto. Entonces, la autoridad del vocero se está cuestionando. Entonces, si estos que están este rato bañados de corrupción son los proponentes para eliminar el narcotráfico, evidentemente no son voces autorizadas y esto puede generar el rechazo, sobre todo en esa primera pregunta. Es un peligro, es un riesgo y lo que le está pasando al gobierno no le está ayudando tampoco. No estoy diciendo que vaya a ganar el no, porque también hay otra cosa. La campaña del no se ha articulado, no existe, o sea, como campaña están ciertas vocerías, hay un activismo en ciertos sectores, pero ni los partidos políticos se han unificado y hasta ahora han sido voces tímidas llamando al no, pero no necesariamente bajo una estructura y un mensaje claro. Yo al menos hasta ahora
no he visto una campaña. Eso también beneficia a la tesis gubernamental. Enhorabuena que no está activado, porque entonces sí sería un desastre mayor para el gobierno. Sobre los candidatos del Consejo de Participación Ciudadana, Control Social, y hoy estuve haciendo un análisis de la procedencia y del historial de todos y cada uno. Y de sus respaldos. Y sus respaldos, y me encontré con que, a ver, una gran mayoría de candidatos y candidatas de las tres listas, obviamente proceden del sector del correísmo. Y socialcristianos. Otros del socialcristianismo, otros de la izquierda democrática y del gobierno de la época de Lenín Moreno, pero todos están ya auspiciados por partidos o movimientos políticos y sobran los dedos de una mano para encontrar entre los candidatos gente que puede ser más genuinamente procedente del activismo social. Yo diría que es difícil encontrar los tres en hombres y tres en mujeres, y yo encuentro solo uno en la lista de pueblos inmigrantes, que muestran una trayectoria de compromiso, de trabajo social con las bases y de cierta experiencia, ¿no?, de aventurismo también. Los demás me parece que ya no pueden esconder su filiación y sus amores políticos, ya no son ni siquiera platónicos. Con una situación adicional, Fernando y Caroline, que en estos días prácticamente se les ha vetado su posibilidad electoral, y si no es electoral, más bien de ejercicio pleno en el supuesto de ganar en las elecciones, a personas que son ya conocidas, que han sido parte de las vocalías en el Consejo de Participación Ciudadana. Por la sentencia de hecho, ellos ya saben, aunque están con pataleos de ahogado, creyendo que sí pueden. Esto de la sentencia de la Corte merece un programa, merece un análisis mucho más profundo. Yo no tengo ahí una nebulosa todavía sobre eso, no me he puesto a pensar. ¿Tú tienes alguna idea sobre eso? Así es, yo no estoy de acuerdo que un espacio como este debió contar con la votación popular, ¿no? Y pongamos un ejemplo, hay varios poderes en el Estado que no requieren el voto popular. El Poder Judicial, por ejemplo. El Poder Judicial, nadie está votando a los jueces. Aquí no es como en Nueva Orleans, en donde se votan por los jueces. Aquí no, o sea, los jueces son designados en función de sus carreras, del concurso interno que tienen y del proceso que tienen, y sobre esa base hay el cuerpo específico que se llama Corte Nacional, y luego tienen el Consejo de la Judicatura, en fin, ninguno vota, no está en ninguna papeleta, ni un solo juez. Entonces, yo creo que lo mismo debe pasar en el Consejo de Participación Ciudadana. Corrijamos la forma de designar a esos miembros, creo que son 7 en total, no me acuerdo, pero sí, se designe de la manera más adecuada en términos de que existe esta suerte de check and balance, de peso y contrapeso, en donde no necesariamente quede solamente un poder político representado en el seno de este cuerpo colegiado, pero el proceso electoral es absolutamente ineficiente. En ningún momento los excusa de los brazos políticos que están detrás de ellos. En otras palabras, Fernando y César, yo creo que eso es plata botada, plata pública además, porque no es que ellos pongan $1, ¿no? Plata pública botada en el sentido que al final del día terminan eligiéndose aquellos nombres que tienen el peso de la maquinaria electoral, es decir, que no les sorprendan bajo la campaña que se ha visto, que los que tienen el apadrinazgo de la Revolución Ciudadana puedan estar al menos pillando siquiera unos 3 puestos, ¿no? Es un voto duro que tienen. Exacto, además que es que además casi todos los candidatos, más de la mitad de los candidatos provienen de ahí, ¿no? De eso. Entonces, y de gente que ya aprendió las mañas de cómo instalarse en la burocracia
en los puntos claves en donde se cobra el peaje, ¿no es cierto? Además que en un contexto gravísimo, como muy bien lo señaló usted, Fernando, que por el un lado tenemos esta pregunta que dice, ¿le deja o no le deja con oxígeno al Consejo de Participación Ciudadana? Y por el otro lado dice, escójanos a los próximos que vamos a morir. Entonces, la población queda en una decisión, esto es una burla. Y nuevamente, no son pocos millones. Una buena campaña podría ser aquel saludo de los gladiadores en el circo romano. Los que van a morir te saludan. Pero que es verdad. Entonces, asumiendo, por supuesto, que gane el sí en esa pregunta en particular, pero sí resulta, o sea, una suerte de contradicción. Un votante, por ejemplo, un votante que diga sí a esa pregunta, tiene que anular la elección del Consejo. O sea, es por un mínimo de coherencia cognitiva, nada más, ¿no? Entonces, sí creo que allí hay una suerte de, yo sinceramente, perdón la expresión, pero es una tomadura de pelo, es una burla hacia el votante, hacia el electorado, frente a las cosas que le están poniendo para escoger, ¿no? Frente a lo que está sobre la mesa. Cosas tan serias en la vida democrática de un país se han vuelto objeto de tanto desprecio y de banalización. Banalización y risibilidad, ¿no? Bien, no sé si en esta, ya, como no sé a qué horas empezamos, cuánto tiempo nos queda. Sí, todavía, sí, estamos bien, sí. 30 minutos, hemos dedicado la mitad para mirar un poco así algunos elementos del contexto. Vamos ahora un poquito a centrarnos en lo nuestro, en lo local. Yo ahí tengo una preocupación general a sí mismo, y es que no veo en nuestra tierra, en las provincias, no veo otra cosa que una especie de aceptación sumisa de lo que es un gobierno modelado centralistamente, concentrador, donde todos los demás territorios son supeditados, clientes y sumisos a eso. No veo un liderazgo en el talante de la política de nuestra región. Un líder que salga a responder por su presencia, sus contenidos, una visión más de estadista, ¿no? Bueno, eso es mucho pedir, ¿no? Que piense en la región, que piense en el futuro, que defienda los grandes ejes estratégicos del desarrollo de la provincia, ¿no? Y claro, estamos entrampados por un lado en aquellas cosas que son urgentes, el tema de la inseguridad, por supuesto, y el tema de la falta de trabajo. Un niño, estaba visitando una familia y un niño chiquito, un nietecito, viene y me dice, ¿y usted por quién va a votar? Yo digo, pues la verdad es, todavía no me termino de decidir, le digo, no, bueno. Y me dice, vote por tal persona. No quiero decir aquí porque no quiero hacer propaganda por nadie. Y me dice, él va a hacer hospitales, va a dar trabajo a todo el mundo. Bueno. Y digo, ¿y cómo sabes? Es que mi papá está trabajando en la campaña. Pero es que hay cosas que a mí en esta campaña me han sorprendido tremendamente. No voy a dar nombres, pero sí voy a dar el hecho que se dio. En el debate que se dio para prefectos, uno de los candidatos le preguntó a otro, le dijo, ¿y usted qué va a hacer en los casos de abigeato? Y yo me quedé absorto porque digo, a ver, él es prefecto, candidato a la prefectura. Si llega a ser prefecto, ¿qué va a hacer en el abigeato? Poco le faltó por preguntar qué va a hacer usted en el problema de linderos. O sea, ¿qué tiene que ver el abigeato en sí con el ejercicio? Bueno, en el caso de linderos, sí, con el Guayas. Pero bueno, si hubiese preguntado todavía en los casos, ¿cómo va usted a organizar a la gente? En los casos de delitos que se den en el campo, lo que sea. Pero en el caso específico de abigeato, no es funcionario de la fiscalía, no es funcionario de la función judicial, ni tampoco es policía. ¿Cómo es esa
esa falta de conocimiento de las competencias y de una persona que conoce realmente del ejercicio profesional, que se permite hacer una ingenuidad de esas. No, y el otro que responde, ¿no? Porque si le dice, bueno, hay unas alarmas comunitarias y que van a funcionar porque ya están funcionando y que cuando se pierda un borreguito, pues van a timbrar la alarma. Sí, sí. Con mi marido nos reíamos porque siento un profundo desconocimiento. El uno, querer poner una trampa, ¿no? Porque yo espero, o sea, confiando sinceramente en que había una intención de pillarle y sorprenderle al muchacho que estaba siendo preguntado, y el otro que cayó en la trampa. Eso era Además, más claro. ¿Qué va a hacer con Morocho Kiwa? Esa es la oiga, pregunta. Sí. yo creo que estamos, a ver, varias cosas a propósito de esta bonita, y por eso me encanta este programa, porque es como todos le metemos la cuchara al tema de discusión. Imagínense con cafecito y ahí Sí. una tortita en el centro, un chumalito en el centro, metiendo mi cuchara. A ver, gran problema que tiene la elección de alcaldía y prefectura es que no deja de ser una hermana pobre en relación a la elección presidencial. Entonces, la atención del votante es otra, ¿no? Cambia un poco. Entonces, no se mira sobre grandes programas, proyectos de país, sino se plantean sobre temas más específicos. Ahora, no necesariamente gana el que promete más veredas, no necesariamente gana el que promete más policías o más alarmas, ¿no? Recordemos, y a las pruebas me remito, hace 4 años atrás, por ejemplo, vimos una elección en la que resultó ganador un perfecto outsider que no estaba figurando ni siquiera en las intenciones de votos cuando faltaban 2 semanas, y que recibe este hartazgo ciudadano de una campaña muy sucia, muy dura, muy cruel frente a las cosas que estábamos acostumbrados los cuencanos y cuencanas. Entonces, no es que dieron el voto porque Pedro Palacios ofreció un estadio, dieron el voto porque era la tercera vía frente a esa maraña de insultos a las que estábamos Claro, el voto por la parapolítica. ¿cierto? Y lo mismo le pasa a la prefectura. Y Yacu Pérez no estaba con intenciones de voto, había una importante indecisión y la gente se cansó de esta bronca en la que lamentablemente se vio envuelta Chechi Alvarado, que estaba liderando encuestas y que termina siendo, lamentablemente, insisto, castigada dentro de esta conversación sucia, incluso con ataques hasta de satanismo, y termina, obviamente, en este contexto, Yacu Pérez elegido. Pero ¿cuáles fueron las promesas de Yacu Pérez? El cuidado del agua, porque él se metió en la papeleta por el tema del agua, por la protección del agua. Entonces, y la gente reconoció eso como un significante, un receptáculo, si tú quieres, de todo aquello que le podría mandar ahí a la prefectura. Pero, y listo. pero Yacu Pérez no apoyó la consulta de Cuenca porque no era propuesta por él. A que vea usted las incoherencias, o sea, una cosa es discurso electoral y otra es, porque quiso él, acuérdese Fernandito en ese momento, llevarse él también su propia consulta y que él se regresó con los papeles nomás, pues porque no, tampoco le fue bien. Pero básicamente uno se da cuenta cómo el electorado reacciona, inclusive con bronca, cuando no fue capaz el candidato de poder hablarle este momento, diremos, a esa necesidad de poder conectar, de establecer una buena conversación. Creo que un poco parecido se está viviendo ahora. No es que esté uno primero que el otro, hay unas tendencias que se comienzan a hacer visibles, unos estancamientos e inclusive descensos en quienes llevaban hasta hace poco la carga más fuerte, y más bien vemos ascensos en otros nombres nuevos tal vez, en un caso, en el otro caso no tanto, pero que de alguna manera surgen como especie de alternativas ante este posible escenario electoral. Y lo mismo en la prefectura, es verdad que existe un nombre fuerte, muy consolidado, y que por lo general Cuenca pone prefecto, pero que comienza a tener en las terceras y cuartas
carriles, contendores que se están empiezan a entusiasmando. crecer. Cuyas propuestas comienzan a ser más acogidas. Entonces yo creo que ya en este minuto este candidato está pidiendo tiempo, ¿no? Al árbitro, ya, pare, tiempo en términos futbolísticos, porque las semanas conforme van pasando le comienzan a perjudicar y a comprometer. Vamos a ver si es que realmente esos candidatos que a veces se sienten triunfadores y desdeñan algunos debates porque se sienten que no tienen que darle la oportunidad, continúan así o ahora sí buscarán los espacios de debate, de confrontación para recuperar lo que se está perdiendo, ¿no? Hay un tema que además Carolina muchas veces lo ha señalado cuando lo he escuchado, el tema son el gran volumen de jóvenes votantes, es decir, eso es lo que es una variable que, por ejemplo, hablando en concreto en el caso del candidato más conocido y que en los primeros momentos lideraba la intención con mucha diferencia respecto de los demás, yo conozco su forma de ser, es decir, es un hombre que conoce los nombres, ha comido en todas las casas, se ha pegado los traguitos con todos, se encuentra con doña fulana, le habla del nombre. Yo soy incapaz, incluso en mi vida de cura, de acordarme de todos los nombres y tener ese del sacristán personal, apenas me acuerdo del sacristán, ¿no? Entonces digo, yo siempre me he olvidado de los pecados confesados y también de las caras y de los apellidos, ¿no? Entonces, en cambio, ese es el fuerte de este candidato, pero conoce a la gente de cierta edad para arriba, no ha podido chupar todavía con los guambras, entonces no cabe duda que esa puede ser la sorpresa. ¿Con quién es decir, puedes haber chupado con mucha gente, pero con quién no has chupado son más? Y cuando se trata de este público, de los jóvenes, a veces pensamos que porque estamos apoyando a la adopción de perritos o porque les estamos haciendo jugar videojuegos o qué sé yo, ya estamos con ellos ya convenciéndolos. No pasa por allí. Los muchachos son capaces de evaluar, ¿no? De mirar incluso la capacidad de credibilidad que pueda tener un candidato, son capaces de juzgar cierta historia, cierta experiencia. Hay que mirarles con respeto, con consideración. Sí, ellos se demoran en tomar la decisión, no son entusiasmados de la política como probablemente otras generaciones más mayores, pero no son tampoco unos irresponsables de su decisión. Y hay que mirarles con ese profundo respeto también, que son los últimos. Y además son los que tomarán una decisión sobre lo último que suceda, porque será lo primero que recuerden. De manera lo que dijo hace un momento Carolina es interesante. A veces cosas aparentemente sencillas, pero detrás de esas cosas sencillas puede estar un bagaje grandísimo ideológico. En el caso de Yacu Pérez, que es el ejemplo que puso, pues planteaba la lucha por el agua, pero claro, eso generó que ecologistas jóvenes se identifiquen con la defensa de la naturaleza, con un cambio de actitud de los depredadores, de los mineros, etcétera, etcétera, e hizo que se vayan sumando grupos importantes alrededor de esa candidatura, y creo que eso respondió. Sí, con una cosa aparentemente sencilla, pero que tiene un trasfondo muy grande. Eso puede ser lo que define al final del día un proceso electoral, Caroline. Y se evalúa mucho a partir del carácter y la personalidad, porque si hoy escucha usted las propuestas del un candidato del otro, ya comienzan hasta a copiarse, ¿no? El uno dice, voy a ofrecer 1000 casas, el otro dice 1200 casas, ¿no? El uno dice, voy a poner unos policías, unos PAIs para evitar que entren los PPLs de otras provincias. El otro dice, voy a poner 6 y alrededor de toda la provincia. Entonces, no hay diferencias sustanciales en cuanto a la propuesta o el enfoque ideológico detrás de las propuestas. Entonces, en ese sentido no hay por dónde perderse. Más bien, a mí me parece que en donde queda la posibilidad de rasguñar un poco más es en estos temas de carácter, de personalidad y en estas conversaciones y cercanías.
en los que aquella generación en particular pueda de alguna forma movilizarse. Y ellos son los que no se comportan de acuerdo a la estadística. Normalmente cuando uno mira una estadística, dice, a ver, están estos 4, pero siempre estos 2 están primero o estos 3 están primero, ¿no? Entonces espera que este otro 30% de indecisos se comporte igualito, ¿no? Vaya un buen porcentaje al que está recibiendo mayores apoyos y se reparta a nosotros de manera normal, ¿no? Con esta curva que solemos graficar. Pero con los centennials no es así. A los centennials les puede fastidiar una cosa o entusiasmar una cosa en último momento y se comportan de manera irregular. Ya se vivió esto en Estados Unidos en las elecciones de medio término, midterm elections, que esperaban una suerte de marea roja, decían, ¿no? Y resulta que los centennials decidieron primero ir a votar, que era algo que no estaba previsto, ¿no? Y fueron en masa y fueron a votar con indignación, con bronca. Y la rabia, caramba, que es un movilizador interesantísimo, ¿no? Entonces, ¿quién quita? Y ahora, con toda la bronca que está pasando en Quito, por ejemplo, con todos estos audios y este hartazgo, que además en Quito es mucho más fuerte la vivencia política, tanto de lo que está pasando en la elección a la alcaldía como lo que se vive de parte del gobierno, la gente salga y vote con bronca y vote con ganas de castigar al status quo, ¿no? Que eso también puede pasar. Y en el caso de Cuenca, que ya comienza a ensuciarse la campaña, uno ha visto horrores que ya comienzan en las redes sociales a atacar. Hace poco, por ejemplo, me contaba Angélica Abad hizo una moderación espectacular en el debate de la Cámara de las IPEM, ¿cómo se llama esto? De las industrias, ¿no? Y resulta que hay un audio, hay un videito que está circulando por ahí, editado con bronca, no sé, con una suerte de joda, por decirlo de alguna forma, ¿no? Con ganas de molestar, de reírse un rato, ¿verdad? Y claro, le perjudica a un candidato en particular esa edición, porque es la edición. Y resulta que le comienzan a acusar a la moderadora, hasta de racista o de clasista. O sea, no tiene ni pies ni cabeza ese tipo de acusaciones, y ella termina perjudicada y no tiene absolutamente nada que ver y está metida en una conversación digital que es un absurdo, y en eso se meten cuando se ensucia la campaña y la gente al final rechaza todos estos gestos y termina con bronca votando por cualquiera con tal de que no salgan estos involucrados en lo mismo de siempre, ¿no? Entonces, yo por eso digo, el escenario del 5 de febrero en Cuenca, nada está dicho. Me gustaría a mí escuchar de los prefectos que una de las grandes apuestas para salir adelante y mirando el futuro es realmente construir la mancomunidad del sur y la mancomunidad provincial, la mancomunidad de los cantones. Es decir, solo con una línea fuerte de mancomunación para el ejercicio de las competencias exclusivas, de potenciar ese ejercicio, demandar la concurrencia de otras competencias y demandar la autonomía de los gobiernos locales a nivel provincial. Ese sería, digamos, lo ideal. No se habla. Para poder contrastar un poco al bicentralismo que se ve en el país. Ese, por ejemplo, es un trabajo que no arranca un voto, porque es de actitud, es de visión integradora. Yo digo que los temas de la descentralización pasan por la integración. Si no integramos nuestros territorios, si no integramos la participación ciudadana verdaderamente real desde los territorios, nunca va a haber política real en este país, ¿no? Y yo no subestimaría el hecho de que un discurso que apunte hacia un liderazgo nuevo no saque votos. ¿Quién quita, Fernando? Y es más bien lo único que marca una diferencia en este momento,
porque veredas te ofrecen todos, metros, vías, asfalto, doble tratamiento, te ofrece todo el mundo. Pero tal vez aquí, que es en este relato de reivindicación de postura, de presencia política en el concierto nacional, de que se levante una voz que sea de indignación, una lucha por el presupuesto universitario, una lucha por la defensa del agua, una lucha por la exigencia de fondos, son los que tal vez marquen la diferencia. Yo no subestimaría una estrategia que al menos en estos 10 días que quedan pueda encaminarse hacia un rol de liderazgo que se destaque, que sea creíble, ¿no? Hoy en día hemos visto, por ejemplo, yo al menos me he indignado cuando resulta que a la consulta por el agua, Fernando y César, le han salido todo tipo de padres, pues no. Quienes vivimos de ese proceso, porque yo puedo decirle inclusive desde la parte personal, he visto cómo funcionó. Yo mismo he tenido, junto con algunos de ustedes, hacer llamadas, presionar para ver si así los políticos paran bola a este clamor, que era un clamor ciudadano. Ahora resulta que ha sido logro de no solo de un concejal, sino del alcalde, de los concejales, de todos mismos. Entonces, ese tipo de adjudicaciones, de logros, también de alguna manera se leen como burlas, ¿no? Como aprovechamientos. Ojalá la ciudadanía pueda de alguna forma darse cuenta en el momento de la reflexión que hagan el 5 ¿Cómo se de han subido a febrero. la camioneta? Bueno, Exactamente, ¿no? eso se llama ganar indulgencias con Ave Marías ajenas, decían las abuelas, ¿no es cierto? Entonces, un poco aterrizando en el tema de la alcaldía ahí, yo sigo viendo también el discurso, la campaña de los alcaldes muy urbanocéntrico. Yo hablo de de un cierto autismo urbano de los alcaldes, ¿no? Parecería que los problemas se agotan en la urbanidad, ¿no? Y no veo mucha presencia de la importancia de los territorios que hacen sustentable las ciudades, que es la ruralidad adyacente, ¿no es cierto? Yo quisiera escuchar más a los candidatos hablar de, bueno, cómo parar el desangre, ese es un problema serio, cómo parar el desangre de migración de esta provincia, que va a dejar sin sustentabilidad el campo, ¿no es cierto? Por ejemplo, Sí, eso sí. requiere de un programa integrador, asimismo un gran liderazgo para ejercer el gobierno local, incorporando competencias que son concurrentes e incluso competencias que son exclusivas del Estado central, como es el caso, hacer pasar por el uso y gestión del suelo el tema de los recursos no renovables, ¿no? Ahora, si miráramos bajo esta premisa que Fernando acaba de retratar muy bien, se sabe, ahí sí entra un poco la ideología, se sabe que el gobierno central tiene una mirada no necesariamente conservadora del ambiente, más bien el modelo de desarrollo es otro, ¿no es cierto? Y yo recuerdo que uno de los candidatos a la prefectura, que tiene el patrocinio del gobierno, lo dijo con total honestidad. Yo agradezco la honestidad, lo dijo. Hay que ser sinceros. La consulta popular va de lo que se firmó en adelante, pero lo anterior no hay cómo ir contra la ley. Entonces, quedó bien claro cuál va a ser la postura de ganar a la prefectura de ese sector. Y obviamente lo mismo, asumo yo, quedará con quien se lleve la alcaldía, con el patrocinio del gobierno, porque la postura gubernamental, políticamente hablando, ha sido otra, ha sido más proclive al desarrollo extractivista que a la conservación del medio ambiente y sobre todo en nuestro caso de Cuenca, al cuidado del agua. Entonces, por eso el tema ambiental, a mi criterio, modestamente lo digo, no es menor en esta ciudad, debería tratarse con mayor profundidad y no se soluciona sembrando 1 millón de árboles, no, se soluciona teniendo convicción sobre el valor ambiental
y teniendo una voz autorizada en esa lucha, en esa proclama, ¿no? Y son pocos de los políticos que están en este momento en las papeletas, tanto para alcaldía como para la prefectura, que puedan decir así, a viva voz, la conservación ambiental es mi causa y ha sido mi causa muchos años. No son muchos. Entonces, cuando la línea ideológica prima, es mucho más fácil tomar una decisión. ¿Quién es el ambientalista? Y por ahí se irá el voto, ¿no? Y a otra conversación similar se puede ver, por ejemplo, con quienes tienen programas o no feministas, quienes se proclaman o no como cuidadores de los derechos de mujeres o de las culturas, ¿cómo se llaman? Comunidades que están Ancestrales. en minoría, ¿no es cierto? O de las culturas o de las poblaciones, en fin. Todas estas son líneas que desde la ideología ayudan al votante a poder elegir, tomar una mejor decisión. Porque, insisto, kilómetros de asfalto, todo el mundo te va a decir. ¿Cuánta leche? ¿Cuánto queso? Todo el mundo te va a decir. Aquí voy a construir seguridad y acá voy a poner más policías. Al final del día van por el mismo camino. Es en estas líneas en donde se pueden establecer claras diferencias en la población. En lo personal tengo cierto pesimismo de estos últimos días, que hay una verdadera reflexión pensando en la ciudad y en el país. El otro día, esto digo de los electores, porque el otro día le escuchaba por ahí, no quiero decir el cantón para que no se le ubique a la candidata, se le hacía preguntas sobre su plan de trabajo presentado al CNE y decía que, no, que le den más tiempo para poder pensar la respuesta. O sea, si es que la persona que propuso algo no sabe cómo va a hacer tal o cual cosa que está proponiendo, peor los ciudadanos pueden digerir esto. O sea, el problema es, yo creo que el mensaje tiene que ser sencillo. Hubo un candidato al que yo me permití respaldarle, una persona, un académico, un economista muy respetable, que hacía propuestas muy sensatas, muy coherentes, pero que no llegaron a calar en la gran masa de ciudadanos y terminó sacando una bajísima votación. O sea, yo sí creo que los candidatos tienen que hacer el esfuerzo por pedagógicamente explicar de la mejor manera, en la forma más sencilla, para que pueda ser digerida por la ciudadanía, una ciudadanía que realmente desde el punto de vista político se le ve que todavía es inmadura. También he estado yo cercano a algunas campañas de los cantones y, por ejemplo, en ciertos cantones hay ciertos candidatos que tienen una campaña millonaria, comparada con las limitaciones de los otros, ¿no? En Gualaceo, por ejemplo, un exalcalde que incluso salió, digamos, destituido por problemas de corrupción, está haciendo una campaña millonaria. Y puede ser que el pueblo lo vuelva a elegir, ¿no? Y a veces también estos noveles que ingresan con nombres nuevos también están acompañados de mucho dinero. Y claro, aquí quizá no tanto, pero en la zona de Ponce Enríquez, de nuestra provincia, y en otras provincias, hay hasta dudas, claro. Las dudas del financiamiento, ¿no? Porque además, esa gran inversión alguien y de alguna manera la van a recuperar, ¿no es cierto? Nadie da puntada sin hilo, ¿no? O sea, sí. Además se sabe que se ponen apuestas en diferentes canastas, o sea, un mismo financista le da a 2, 3 candidatos, así que con eso nunca pierde. Eso lo inauguró, digamos, el estilo de estar en la política de los libaneses, ¿no? Que se practicaba en Guayaquil, y aquí en Guayaquil, es decir, daban a todo el mundo, pero al preferido sí le llamaban aparte. Y un cariñito extra, ¿no? Para quedarnos con un sabor interesante, de optimismo, agradable, en estos 2 minutos que nos falta, quisiéramos escuchar el mensaje y el llamado por parte de Carolina, a quien respetamos como que más por su capacidad de comunicadora y de ser humano objetivo. ¿Qué debemos ver los ciudadanos, los candidatos en los últimos días para decir, esto es clave?
En primer lugar, cerciorarse de evitar al máximo estos videos que van a salir en las distintas redes sociales, en donde se ataque duramente el carácter del candidato, ¿no? Va a salir una monstruosidad de videos y apuntando a distintos candidatos. Tratar de evitar eso al máximo, porque no necesariamente son información creíble, mucha de esa información no está contrastada, está manipulada, no está hecha para tener una discusión concreta, decente, razonada. Aléjese de la desinformación, hoy en día enmascarada como videos acusatorios, sobre todo que acusan al carácter del candidato. Punto número 2. Aléjese del WhatsApp que le mande la tía, no es fuente confiable. Sí. Normalmente la mejor forma de cerciorarse del contenido es que no venga por WhatsApp. Si viene por WhatsApp es falso. Si vienen encuestas por WhatsApp también son falsas. Aléjese de ellas. Puede No estarle las apostando al caballo perdedor creyendo por que es el supuesto. ganador. No existe esa idea que funcione al menos por WhatsApp, porque por lo general es tergiversada, están poniéndole ganadores a los que inclusive tal vez ni siquiera lo sean. Finalmente, cuando tome la decisión, hágala antes del 5 de febrero. No llegue a la urna sin tomar la decisión. Y esa sí es responsabilidad de cada ciudadano. Esa no le eche la culpa porque los medios no presentaron, porque el CNE no lo dijo o porque los políticos pelearon. No, esa es decisión suya. Y usted puede votar nulo, blanco o cualquiera de las opciones. Todas son opciones válidas. Lo importante aquí es que llegue al 5 de febrero con la decisión tomada, razonada, estudiada. Entre, si desea, a las redes sociales de cada candidato. Hágalo por TikTok si le gusta TikTok, pero entre a las redes de los candidatos, vaya a la fuente y revise las opciones y con eso tome una decisión. Eso no se hace por WhatsApp, tenga cuidado. Muchas gracias, Carolina. Estamos llegando al final de este excelente programa con nuestra invitada, agradeciéndole como siempre por su objetividad y su buen criterio orientador para, en este caso específico, las elecciones. Agradeciéndole, digo, pues nos veremos el próximo día viernes, sí, Fernando, con un nuevo programa. Sí, y nos estamos manteniendo en podemos decir, estos análisis un poco más generales, abiertos, porque claro, no hemos podido coordinarnos, la verdad sea dicha, para tener una sistemática intervención y llamar a los candidatos que todos hayan pasado por aquí. Lo hicimos en la vez pasada, pero esta vez no lo hemos hecho, no hemos alcanzado a coordinar el tema. Entonces, claro, si llamamos a uno o dos privilegiados, pues me parece que desde el punto de vista ético no lo vamos a hacer, ¿no? Nos mantenemos mirando un poco las cosas desde la ciudadanía y desde lo que está pasando. Gracias, Carolina, y feliz fin de semana. Y gracias, Peter, muy amable. Chao, muchas gracias.